Nadie nos enseñó cómo empezar antes de estar listos, pero aquí estamos. Este es un espacio para hablar de derechos sin formalidades, de negocios sin humo y de emprendimiento sin filtros. Soy pasante de Derecho en un despacho de abogados. También tengo una agencia de publicidad y estoy construyendo una nueva marca de café. Todo al mismo tiempo y sin tener la vida resuelta. Si estás en tus 20s, quieres crecer, quieres emprender, equivocarte y aprender en el proceso, sírvete un café y quédate conmigo. Esto es Punto y Aparte. Una de las cosas súper importantes que quiero hablar en este podcast, y ya tenía mucho tiempo queriéndolo hacer, es hablar sobre todo este proceso que he recorrido durante la carrera de Derecho, durante estar estudiando, obviamente, pues una de las cosas que más me apasiona, pero también ejerciéndola. Además, muchas cosas más a las que me dedico y por supuesto que quise compartirlo con todos ustedes. Este es un espacio que he diseñado conjugando todas las cosas que me gustan, pero no solo que me gustan, sino de todas las cosas que siento que puedo aportarles, de las que nos podemos divertir y también, ¿por qué no?, de todas las cosas que ustedes me han pedido consejos. Si algunos me siguen de hace tiempo, saben que ya tenía un proyecto de podcast empezado hace varios años, pero decidí reformar esto, darle un nuevo concepto y sobre todo empezar a hablar contigo de una manera clara, de una manera totalmente renovada. Y sin más, vamos a iniciar con uno de los temas por los que estoy hoy aquí. Ser estudiante de Derecho, pero a la vez ya pasante en un despacho de abogados con 3 años de experiencia en el área, sobre todo civil, mercantil y administrativo, poder compartir con todos ustedes cómo fue mi proceso. Vamos a empezar con una anécdota muy divertida. Y la verdad es que estoy aquí porque quiero contarte cómo fue todo, cómo llegué a la carrera de Derecho sin saber que quería estudiar Derecho, cómo empecé a emprender, cómo empecé a hacer varias cosas. Y pues vamos a iniciar desde el momento en el que yo me encontraba en la Escuela Nacional Preparatoria número 5, Alfalfa, Vacas y Cacas, la porra de la facultad. Y resulta que yo estaba pues estudiando ahí y yo tenía varias áreas de interés. Una de ellas era obviamente la medicina, por esta parte de que yo quiero ayudar a la gente, del sentido como de responsabilidad social, obviamente ligado 100% de la ciencia y pues de toda esta parte como del ser humano, ¿no? Es muy importante aquí que haga la precisión de que era una de las orientaciones que tenía un 40% del peso pues de lo que quería hacer en mi vida. Obviamente que esto era inspirado por una persona que es mi abuelita, que quería que yo estudiara eso porque ella estudió enfermería y pues yo quería pues en parte cumplir con ella en esa parte de pues estudiar eso, pero también porque me llamaba muchísimo la atención. Yo siempre vi Grey's Anatomy, entonces obviamente que te hace como querer dedicarte a eso, pero pues también entre otras cosas y otras cosas muy importantes es que a mí siempre me ha gustado la política. Entonces también existía un 20% de inclinación hacia la política, hacia temas sociales, hacia temas pues obviamente de administración pública. Y finalmente existía otro 40% de derecho, ¿no? De estudiar leyes, pues justamente no tanto como por el tema de como tal la carrera de derecho, la aplicación específicamente en el litigio, en temas internacionales, no, sino porque podía yo estar en este tema de dedicarme al servicio público, ¿no? Entonces ese era mi panorama, 3 grandes vertientes, pero obviamente pues en la preparatoria tuve formación de diseño gráfico y de fotografía, entonces había como que hay un ruidito. La verdad es que no me convenció esa parte, pero sí yo tenía 3 caminos que elegir, ¿no? 3 grandes caminos. Muy importante precisar que mi familia siempre me apoyó, siempre quiso que yo hiciera lo que quise. Obviamente por el tema de mi mamá, que es diseñadora gráfica, pues como que estudié esta parte de diseño gráfico, fotografía. De la parte de mi abue, que pues obviamente ella es una, bueno, siempre se ha dedicado como al tema de la salud y todo, es enfermera. También pues ella toda su vida trabajó en un laboratorio de productos para el área de la salud. Es una empresa que se llama Novartis, seguramente la han escuchado. Y obviamente que también estaba esta parte de
mi abuelito, ¿no? Que fue una influencia grande en mi vida. ¿Por qué? Porque él me acercaba al ayudar a la comunidad. Él siempre, desde que llegó a fundar la colonia, casi llegó a una colonia que se llama Fuentes, y ahí empezó a hacer labor social, a ayudar a las personas, a meter proyectos de participación ciudadana para poder construir, meter tubería, luz. Construimos, y digo, me refiero a toda la sociedad de esta parte de la colonia, un parque hermoso, y bueno, entre tanto, siempre fue la inspiración de cada una de las áreas, ¿no? Mi abuelita, mi mamá y mi abuelito. Obviamente que también hay influencia de mi papá, pero en otras áreas que luego les platicaré, pero precisamente pues estaba en esta decisión a qué dedicarme, y ahí es cuando cobra mucha fuerza el tema de la medicina y el derecho. Cuando voy a inscribirme, cuando estaba viendo más bien todo el trámite de lo que me iba a dedicar y todo eso, viene como esta parte de qué voy a hacer, ¿no? Entonces analizo mi panorama y veo que no tengo el promedio para la carrera de medicina. Entonces es ahí cuando me decido inscribir a un curso para entrar por examen a la Facultad de Medicina en la UNAM, y obviamente que también vi la posibilidad, y una posibilidad grande de estudiar pues derecho igual con el pase reglamentado. Fue perdiendo fuerza ciencias políticas, porque en ese momento estaba un poco ahí el tema de que la carrera de ciencias políticas era, y justamente en la Facultad de Polacas de la UNAM, se consideraba que no era algo tan padre, porque pues había mucho tema de los chairos y así, bueno, así les decimos, ¿no? Así se les dice, ¿no? Así que, bueno, personas que realmente pues sí se tomaban este papel de estudiante y pues participaban en varias protestas, cerraban la facultad, y pues no me llamó tanto la atención, porque dije, pues es una facultad pues medio conflictiva, y se entiende justamente por el tema de lo que hablan en ciencias políticas, ¿no? De lo que abordan en la carrera. Entonces dije, no, me voy a ir entre medicina y derecho. Estudié medicina, para entrar a la carrera de medicina en la Facultad de Medicina en la UNAM, pero justamente un día antes de presentar el examen, yo me sentía bastante preparado. Dije, no, es derecho, creo que por ahí voy a poder ayudar más. Para la medicina no sé qué tan bueno soy, según yo no era tan malo, pero justamente podía ayudar o aportar más de este lado del derecho. Entonces dije, va a ser derecho. Entonces pues ya no hice el examen, tuve conocimientos, me ayudó a refrescar muchas cosas que ya se me andaban olvidando y tal, y me fui a derecho, ¿no? Entonces entro a derecho. Obviamente todos los que son de mi generación 2022 saben lo que nos sucedió, que tuvimos que entrar en pandemia a la Facultad de Derecho, o en general a la universidad. Nos tocó el primer semestre, en algunos casos hasta un año les tocó pasar esa etapa bonita, ¿no? Del inicio a la universidad, pues les tocó obviamente que en línea, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en mi caso fue un semestre el que me tocó, pues obviamente que abordar toda esta parte, y fue bonito, pero también como que mucho deseo de entrar pues presencial, ¿no? Conocer a mis compañeros, obviamente, ver todo el ámbito universitario y disfrutar las instalaciones pues de la UNAM aquí en CU, ¿no? Que es un espacio increíble, abierto, mucha vegetación, muchos servicios, muchas cafeterías y todo eso, ¿no? Aquí es un punto importante porque, a ver, Alejandro es un niño, era un niño o un adolescente, un joven que entró sin como que tanto esta parte de una influencia directa. O sea, si bien pues tenía el tema de que pues me inspiró mi familia, pues obviamente que no entré con una influencia de que mi papá, mi mamá o mi familia fuera abogada, ¿no? Entonces yo desconocía totalmente pues todo el tema de la carrera, ¿no? Y entre medio así como que pues con quizá miedo, quizá como un poco de
temor de qué va a pasar, a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente que es algo que yo siento que a todo el mundo le pasó, que no sabías si bien querías dedicarte directamente a esto del derecho o que era el litigio, que era que era un abogado postulante, que era pues a lo mejor un internacionalista. O sea, no tenías tanto como que este panorama en donde podías pues trabajar, ¿no? O en un futuro en donde ibas a estar. Pero lo único que yo sí sabía era que era un poco el tema social, ¿no? Que yo podía ayudar a las personas de esa forma. A ver, todos entramos a la carrera de Derecho sabiendo que queremos dedicarnos al derecho, pues obviamente como que por el tema social, ¿no? Y queremos precisamente estar como ahí. ¿Por qué? Porque queremos ayudar, sumar, defender a las personas, ¿no? Pero precisamente muchas veces es cuando nosotros no tenemos como que tan claro hacia dónde vamos, pero eventualmente yo creo que a todos y a todas se nos ha aclarado la mente y hemos podido encontrar nuestra vocación, ¿no? Bueno, para esto los primeros 3 semestres, se los voy a resumir así súper corto, fueron de puro experimentar la vida universitaria. Aquí fue tan complicado esta parte porque obviamente experimentar la vida universitaria para mí fue salir con los amigos, salir de fiesta, no entrar a clases y todo esto. Al principio, pues obviamente que eso es lo que hacemos, pero afortunadamente, y yo antes trabajaba en una agencia de publicidad para esos entonces y me iba bien, pero en eso pues conozco como el temor, ¿no? Ese temor que llega en algún punto a todas y a todos y dices, sí debía haber estudiado esto o no, o me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Entonces llega este momento donde no sabes a qué dedicarte, donde no sabes qué hacer y entonces debes tomar una decisión, seguir o no seguir, ¿no? Llegó ese momento en mi vida en aproximadamente principios de cuarto semestre, las vacaciones de tercero a cuarto, y justamente en cuarto dije, ¿sabes qué? Bueno, con ayuda de mi mamá, de mis papás, que me dicen, pues prueba a ver qué hay para ti en el área del litigio, pruébalo, y pues piensa y quizá puedes encontrar un camino, pues obviamente para dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Para dedicarte a esta parte del derecho, ¿no? Entonces yo dije, voy a probarlo, empiezo así, se los juro, o sea, tomo mi teléfono, mi laptop, no sé qué hice, mandé unos CVs, cuando mando esos CVs, o sea, oh sorpresa, porque mandé los CVs y lo mandé como a 4 despachos de abogados, 4 o 5 correos mandé, y creo que también me postulé en LinkedIn en 2, hasta ahí, ¿no? Bueno, en LinkedIn. Y pasó eso y ya, me postulé, todo bien, todo correcto, y me hablaron del primer despacho, ¿ok? Fui en la colonia, me parece que Roma, porque está ahí al ladito de Parque México, todo tranquilo, la verdad un despacho muy chiquito, pero bonito, en una casa, bonito como todo el tema del lobby, la recepción, las oficinas y todo, y en eso me dicen, bueno, llego y me dice la abogada, oye, pues experiencias previas, algún tipo de cosa a la que tú pues como que te inclines y todo. Yo de la única cosa que estaba segura era que me quería ir al litigio civil. ¿Por qué? Aquí es muy importante que precise esto, porque me gustó el tema como de todas las relaciones contractuales, como de los actos de comercio. Bueno, eso es un poquito más mercantil, pero pues de los actos de comercio, de toda esta parte de la capacidad jurídica, de los tipos de contratos, como que eso fue mi inclinación. Entonces por eso yo dije, me voy a dedicar al litigio civil. Muchos dicen, yo tuve un problema familiar, a mí me demandaron a mi familia y todo eso, y por eso me acerqué al civil. Yo la verdad fue por más un tema de gusto, de esta inclinación hacia ello, y todo bien, yo sabía que me quería dedicar a eso y por eso fui y busqué específicamente esa área, ¿no? Yo por eso dije, bueno, me quiero dedicar al litigio civil. Eventualmente pasó todo esto y así.
De esa entrevista no me llamaron, ¿no? Hasta ese momento, y eventualmente sucedió que me llamaron de un despacho. Hola, ¿qué tal? Yo para ese entonces me había postulado para ser parte del Copaco, de los Copaco. Si no sabes qué es como Copaco, es la comisión. Bueno, no tengo el nombre exacto, pero se las voy a poner por acá. Pero resulta que esta comisión se encarga de, obviamente que sin que le paguen, sin nada de eso, ayuda a su comunidad para hacer gestiones con la alcaldía, para solicitar servicios, para coordinar ciertas cosas del presupuesto participativo que anualmente se les da a todas las comunidades, a las delegaciones, en ese entonces alcaldías ahorita, pero justamente iba de eso, ¿no? Entonces me estaba postulando, estaba yendo a las capacitaciones y todo esto. Me hablaron, oye, ¿te interesa todavía la vacante pasante? No, pues que sí, vente mañana, perfecto. Colgué, fui al otro día, me gustó mucho el lugar porque llegué, era un edificio. Se abrió el elevador y un pasillo hermoso, una recepción bonita, una escultura, todo muy padre, se veía muy bonito, ¿no? Pues eventualmente pues pasé a las entrevistas, tuve 3 o 4 filtros, no recuerdo muy bien, y de todo esto pues obviamente que me quedé en ese despacho. Es un despacho muy grande en propiedad intelectual, y obviamente que también lo disfruté, también empecé a vivir esta etapa como de, pues no sabía nada absolutamente. La verdad es que pues en la escuela, ya saben, pues te enseñan básico, ¿no? O sea, todo básico. Obviamente que estaba en 4º semestre y pues estaba apenas como que estudiando toda esta parte procesal, ¿no? Para los que no saben qué es la parte procesal, es prácticamente el procedimiento de un conflicto, pues, y todo eso lo iba a ir estudiando, ¿no? Las etapas, desde que tú demandabas a alguien, qué era lo que seguía y todo eso, ¿no? El proceso, ¿no? El procedimiento. Entonces, pues ahí aprendí muchísimo, ¿no? Los primeros meses yo no tenía idea de muchas cosas, y obviamente que una de las experiencias más graciosas que me pasó, pues obviamente tú llegas y pues te empiezan, afortunadamente tuve un muy buen maestro que me explicó qué era una papeleta, qué era un qué era un expediente, cómo lo consultabas, todo esto. Tuve un muy buen maestro, afortunadamente. Pero bueno, en este caso yo disfruté muchísimo la parte de pues cómo me estaban enseñando, y también pues fue un muy buena paga, fue bastante redituable, y eventualmente pues tuve que dejar la agencia de publicidad donde yo estaba trabajando. Y bueno, pues pasó todo esto, y ahí duré 2 años y medio aproximadamente. Fue, yo creo que una de las etapas más bonitas de mi vida, porque no solamente aprendí, sino que conocí a gente maravillosa, me rodeé de gente que pues a la fecha quiero mucho, y obviamente que también una de las cosas que más valoro es como todo el crecimiento que tuve personalmente, ¿no? Que ya hablaba más, que ya me desarrollaba un poquito mejor. Siempre me ha gustado todo el tema de los videos, de hablar frente a una cámara, ante un público. Tengo esa parte, pero ahí la desarrollé mucho más, la afiné, ¿no? Y bueno, una de las cosas muy importantes es que empecé a emprender, ¿no? Dejé esta parte creativa por la agencia, pero unos meses después dije, necesito esta parte creativa, necesito seguir diseñando, seguir teniendo todo este tema de edición de videos, creación de una estrategia audiovisual, de una narrativa para redes sociales, para YouTube, en fin. También empecé con esta parte de emprender mi propio negocio. Y entre tantas cosas pues hice proyectos bastante padres, colaboraciones no directas pero indirectas de clientes que trabajaban con marcas como Adidas, como Santander, como fundaciones. Tuve la oportunidad de hacer algunas colaboraciones con Televisa indirectamente, y obviamente con otras grandes marcas, ¿no? Y la verdad es que hubo un proceso súper padre, disfruté muchísimo todo este crecimiento que tuve,
y muchas anécdotas. La verdad es que me divertí como no tienen idea, la cagué como no tienen idea, hice muchas cosas padres, unas cosas no tantas, unas cosas pues obviamente que las disfruté muchísimo, y en ese en ese proceso pues también conocí a muchas personas con las que me divertí, con las que me emborraché, con las que disfruté también muchas aventuras padres, y bueno, lo dejaré para eventuales episodios, pero un crecimiento total. Ahí decidí emprender mi agencia de publicidad. Y una de las cosas que también me aportó mucho valor, tanto económico, ¿no? Obviamente, porque pues un emprendimiento pues te deja dinero, ¿no? Afortunadamente, una agencia de publicidad no requiere o no necesita una inversión tan grande al principio. Porque con ustedes, de verdad, el hecho de decir hoy quiero aportar y sumar valor para todas las y los pasantes que quieran empezar a emprender, que quieran empezar a trabajar en un despacho de abogados, para todas las personas que quieran empezar a adentrarse en la vida laboral e incluso creativa, ¿no? Incluso esta parte donde yo puedo aportar el valor y decir, yo quizá puedo sumar al hecho de que tú te empapes de este tema creativo, ¿no? Quizá como algún proyecto audiovisual o lo que sea, ¿no? Entonces, pues si tú estás interesado en alguna de estas cosas, quédate, porque de verdad estos episodios los he preparado con mucho cariño para todas y todos ustedes. También una de las cosas que vino a mi vida es la incertidumbre de que me estaba dedicando a varias cosas, ¿no? 3 cosas a las que no sabía a cuál apostarle específicamente. Y una de las cosas que más me pegó fue el tema del miedo al fracaso. Si yo no cumplía con los estándares de mi familia, de las personas que habían confiado en mí, que eran mis clientes en la agencia, de mis jefes en el despacho, yo podía fracasar. Ese miedo al fracaso puede ser el que te puede arruinar cualquier proyecto si no lo sabes usar, porque lo puedes aprender a usar e implementarlo en tu vida para que eventualmente dé frutos. Ese miedo es el que te hace como ser humano sobrevivir. El miedo es una herramienta que mantiene al ser humano alerta ante situaciones complicadas, ante situaciones peligrosas, y lo puede salvar de una catástrofe. Pero es muy importante que pongamos atención y que sepamos que también el miedo bien empleado puede resultar en algo muy positivo, en algo bueno, en algo que nos ayude a ir escalando, en algo que nos ayude a cambiar la perspectiva que teníamos, que nos ayude a mejorar como ser humano, ¿no? Entonces, precisamente una de las cosas muy importantes que quiero abordar en este episodio es, si tú hoy tienes miedo al fracaso, al qué dirán, al qué pasa si no lo hago bien, si fracaso, si no me sale como yo esperaba, ese miedo es el que tienes que agarrar y transformarlo en miedo positivo. Es decir, hacer las cosas con cautela, con precaución, ser una persona que no lo haga como todo por hacerlo rápido, sino que hacerlo bien, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas muy importantes. Y por eso es el nombre de este episodio, punto y aparte. ¿Por qué? Porque el mensaje más importante que te quiero dar con este podcast es que no tienes que tener todo resuelto para empezar. Es decir, no tienes que saber las cosas desde pe a pa para empezar, porque casi ningún proyecto empieza así. Todos los proyectos empiezan con miedo, con temor, con desesperación, con frustración, a veces sin dinero, a veces un poco complicados, e incluso a veces se caen los proyectos antes de empezarlos, pero justamente el hecho de saber que no debes tener todo resuelto para poder dar el primer paso, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy yo ya tenía varios días planeando, o varias semanas planeando más bien este podcast, porque yo veía que este era el momento en mi vida para poder enfocarme y para poder darte a ti un episodio cada 15 días, súper padre, y de verdad que incluso hasta semanal. Pero yo sabía que este era el momento. Yo sabía que si no lo hacía en este momento, ya no lo iba a hacer con la misma creatividad que estaba surgiendo en este momento. Es por eso que es importante que sepas que todo lo que tú puedas empezar no necesariamente debe estar perfecto, debes empezarlo a hacer, ¿no? Una filosofía que quizá ya incluso ya compartí en algún video en
en Instagram. Si no me sigues, veme a seguir porque todas mis redes sociales están aquí en la descripción. Pero todas esas cosas que en algún punto a mí me pudieron, se solucionaron con una filosofía que yo aprendí, ¿no? Hacer con lo que tienes. Es una filosofía que yo aprendí en un video de YouTube de estos de superación personal, pero me ayudó muchísimo a empezar a hacer las cosas en el momento en el que tenía que hacerlas, de la forma en la que pudiera hacerlas. No tanto como hacerlo perfecto, porque en ese momento cuando yo empecé a crear contenido no tenía cámara, no tenía micrófonos pro, no tenía luces pro, no tenía un espacio para poder producirte, pero justamente el hecho de empezar es lo que me empezó a animar, lo que me dio fuerzas para hacerlo más grande, para invertir en equipo, para invertir en varias cosas, ¿no? Hoy en día que cuento con ciertos recursos que me faltan muchísimos y me gustaría tener unas luces más pro, me gustaría tener una cámara más pro o más equipo de video, o a lo mejor profesionalizarme más para que mis clientes también en la agencia puedan tener esta parte. Eso me encantaría. Es por eso que hacer con lo que tienes es una filosofía que te ayuda a iniciar con los recursos que tienes y eventualmente va a prosperar ese proyecto y vas a poder hacerlo mucho mejor. Entonces, pasemos a algo que a mí me gusta muchísimo de todo lo que no sucede en la universidad. Esto es súper importante porque muchas veces vamos a verlo así. Hay una expectativa contra una realidad. En la universidad nos enseñan y siempre nos han enseñado una metodología, una teoría, quizá hasta el cómo son las cosas, pero cuando lo vives en la vida real, cuando lo estás viendo aplicado a un caso particular o específico, es cuando cambia totalmente. Y aquí me van a decir, ¿cómo es que lo puedes ver tan tangible? Y es que yo lo empecé a ver muchísimo porque en el despacho en el que trabajaba, porque hoy ya no estoy ahí, tuve la oportunidad de conocer casos de empresas que todos los días consumimos, que todos los días tenemos que usar, y obviamente que yo decía, wow, ¿cómo es posible que algo tan, quizá como una marca de teléfonos, ¿no? ¿Cómo es que algo tan básico que yo todos los días ocupo para lo que sea, cómo es posible que esto, digamos, lo llevemos al lado o a la parte del derecho, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso posible? No, pues sí es posible. Entonces, justamente empecé a experimentar eso y fue cañón. De verdad les juro que fue un despertar muy cañón, porque, por ejemplo, en la facultad te enseñan A, B y C. El procedimiento civil inicia cuando vamos a hablar solamente de procedimiento. Planteas una demanda, ¿no? O una denuncia, en este caso, en el caso penal, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar solamente ya para no abrumarlos, y si tú no eres abogada o abogado o pasante, bueno, o estudiante más bien, no le entiendas y así, vamos a hablarlo como en términos muy llanos para que tú lo entiendas conmigo. Vamos a ver, el procedimiento civil inicia cuando tú planteas una demanda en primera instancia. Vamos a hablar de eso, primera instancia, que puede ser local, ¿ok? En tribunales de la Ciudad de México, ¿no? O tribunales del Estado de México, o tribunales del Estado de Puebla, o tribunales del Estado de Sinaloa, Sonora, lo que sea, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que sucede? Hay que emplazar a la persona demandada o a la moral demandada, ¿ok? A la empresa demandada. Bueno, hay que ir con un actuario, hay que ir con este tipo de personas que del Poder Judicial le van a notificar a esa persona, ya sea persona física o una persona moral, es decir, una empresa que está demandada. Ya que le avisaron que está demandada, tiene 9 o 15 días, según el caso, para contestar su demanda. Ok, perfecto. Luego, ¿qué es lo que sucede? Se abre luego le dan vista, es decir, con lo que contestó esta persona, le dan como que
oportunidad de volver a contestar a eso que contestó la demandada a la persona que promovió la demanda. Y bueno, así empieza, ¿no? Procedimental, ¿no? Muy paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Súper teórico, ¿no? O sea, si tú agarras una ley, si tú agarras el código, si tú agarras, lo lees perfectamente, está ahí en la teoría, ¿no? Bueno, se ha reformado mucho, pero está ahí en la teoría, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es muy importante y súper claro lo que debemos dejar en este video, en este episodio, lo que quiero dejar es que cuando lo llevas a la práctica, puta, o sea, es complicadísimo. O sea, diferente, no tanto por el hecho de cómo se aplique, sino de que no es lo mismo saber que se tiene que presentar un escrito inicial de demanda, se debe plantear una demanda ante el fuero común, ante los tribunales de la Ciudad de México, a llevar esa demanda y presentarla. O sea, les juro que cuando yo empecé a toda esta parte, la primera demanda que tuve que presentar, ni la tuve que hacer, o sea, dejemos esa parte, ¿no? Que no la tuve que hacer yo, sino que me la dieron y me dijeron, así se los voy a decir, espero que no se vayan de este podcast porque todavía no acabo con esta parte de lo que les quiero decir como mensaje principal es, pero justamente antes, o sea, es como este paréntesis para abogadas y abogados, porque justamente me dicen, toma tu escrito inicial de demanda, viene con tu acuse, viene con 3, 4 traslados, viene con tantos anexos, tantos son en copia simple, tantos son en copia certificada, tantos son testimonios notariales, tantos son escrituras públicas de esto, ¿no? Tantos son X cosa, ¿no? Estos son, vienen unas USBs con tal cosa, ¿no? Entonces yo tener que en ese momento, quizá que yo sabía en la teoría que obviamente pues tú puedes ofrecer pruebas y todo eso, obviamente que lo sabes, obviamente que lo estudias, pero para el hecho de cuando vas y lo intentas llevar a la vida real son muchas cosas. Y tiene que ir así, y tienes que decir esto, y todo eso es lo que no te enseñan en la escuela. Entonces, creo que muchas veces el hecho de estar ya trabajando en un despacho te ayuda a aplicarlo, ¿no? Y a ver, si tú eres contador, lo mismo. Tú conoces la teoría, sabes cómo hacer un análisis financiero, sabes cómo hacer la contabilidad de una empresa, sabes cómo hacer no sé, X o Y cosa. Perfecto. Lo sabes hacer, pero aplicado a hacer la contabilidad de Bimbo, hacer la contabilidad de cualquier empresa, o trabajar en uno de estos igual como pues despachos de contadores o estas grandes auditoras como Deloitte y así. El hecho de saber que este tipo de situaciones las puedes llevar a la vida real y que aplicadas son completamente diferentes porque son más cosas, más tecnicismos que tú ni conocías y que a lo mejor lo leíste cuando tu profesor te estaba explicando en la universidad, pero ni perra idea de lo que estaba hablando. Así, de verdad, o sea, ni sabías a lo que se estaba refiriendo el profesor cuando decía, tiene que ir acompañado el escrito inicial de demanda con los traslados correspondientes a las partes demandadas. Porque no lo veías aplicado, porque no te daban el papel y te decían, toma esto, ve y preséntalo así, ¿no? No, así no sucedía. Entonces, antes cuando lo estudiaste, al después cuando lo aplicas en tu carrera cambia, se los juro, cambia totalmente. Ahora bien, una de las cosas que también quiero resaltar es que hay cosas que te sirven en el inmediato, ¿no? En la teoría lo aprendes y lo puedes aplicar, pero hay cosas que te enseñan en la carrera que no puedes aplicar directamente, o sea que son digamos aprendizajes que van como más para en algún futuro, ¿no? O que son aplicables a casos muy específicos. Entonces no todo lo que te enseñan en la carrera te ayuda, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar tanto en esta cosa y abrumarnos en este primer episodio. Más bien quiero ir como cerrando con esta parte de
la presión de ser un pasante joven y tener que aprender rápido, porque obviamente pues apenas estaba viendo como todo este tema de las asignaturas procesales, como amparo y todo esto, que fue eventualmente, pero que justamente cuando yo entré sabía lo básico, sabía cosas muy básicas, a lo mejor sí elementales que me ayudaron, pero no las cosas tan importantes que me fueron enseñando en el despacho. Obviamente que aquí una de las cosas que yo resalto, y así se las voy a poner siempre que pueda, o se los voy a decir siempre que pueda a las personas que pues me pregunten, o que, porque hay gente que me busca para que la ayude o la guíe un poquito, es aprender siempre que debes preguntar. O sea, a pesar de que tú creas que sea una duda tonta, no hay dudas tontas. O sea, luego los profesores nos dicen, pregunten porque no hay dudas tontas. Pero sí, o sea, eres de los primeros semestres y para que te quede claro, muchas veces creemos que hay dudas pendejas, pero no hay dudas pendejas porque justamente esas cosas que creemos que son tontas, que son muy insignificantes, son las que realmente te hacen aprender. Y muchas veces por el miedo al qué van a decir mis compañeros, que igual tienen las mismas preguntas, pero el que se atrevió a ir y decir las cosas es uno, pues justamente es el miedito que te hace no preguntar. Obviamente que equivocarte es una de las cosas que más vas a suceder. O sea, les voy a platicar una anécdota. Igual, otro paréntesis para las y los abogados o estudiantes de derecho es cuando tú haces un requerimiento de pago, tienes que, digamos que cuando te lo reciben, algo súper básico que cuando alguien te recibe, que incluso alguien que no es abogada o abogado sabe, es que te deben firmar nombre, fecha y firma. Incluso si se puede el puesto de quien te lo recibió. Pero mi primer error así grande fue, me dijeron, ve, entrega este requerimiento de pago a señor fulano de tal, no nos lo recibieron a nosotros, pero inténtalo. Y yo, va. Pues me inventé una historia así, hagan de cuenta, yo llego al edificio donde tengo que entregar el requerimiento de pago y le digo, bueno, me dicen como de que no, el señor no está y no nos dejó dicho que iban a entregar algo. Y yo, perfecto, justamente déjeme le llamo, ¿no? Y me llamó mi jefe. Entonces me empezó a decir como de que no, intenta entregarlo, que no sé qué, y así. Y justamente cuando yo le dije al de la recepción, vea lo que me está diciendo, que quiere que lo entregue. Entonces, pues yo vengo de el Estado de México, creo que le dije Puebla, una cosa así, ¿no? Y me va a hacer volver mañana y el señor me está diciendo que se lo entregue, que no sé qué, que... Pues el chiste es que como que lo ataranté y, bueno, sí, te lo recibo. ¿Qué te pongo aquí? No, yo le dejé un original a él y me iba a firmar uno. Ah, la fecha y su firma, por favor. Perfecto, la fecha y la firma. Chuc, chuc. Llego al despacho. Oye, Alejandro, ¿y esto qué? Y yo, ¿cómo que qué? O sea, ¿cómo sé que realmente esa firma corresponde a una persona que está acreditada para recibir eso? Y sobre todo, un elemento tan esencial como el nombre no te puede faltar, ¿no? Porque pues, yo puedo, me dijo así mi jefe, yo puedo decir que pues como no te lo recibieron a ti, tú le inventaste la firma y la fecha y lo dejaste por ahí tirado el papel o lo dejaste ahí en la recepción nada más sin que te lo recibieran. Y yo, ups, me dio mucha pena, pero obviamente que ese tipo de cosas ya no me volvió a pasar eventualmente y aprendes, o sea, y el hecho de equivocarte no necesariamente debe ser algo malo, muchas veces puede ser algo bueno y algo que te ayude a hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, pues justamente el hecho de equivocarte, adaptarte, empezar a aprender para que tú puedas en un futuro hacerlo solo o que ya cuando seas abogado titular, tú le vas a enseñar a otros. Entonces es muy importante que tú sepas que el hecho de trabajar en un lugar, en este caso, pues yo empecé a trabajar en un despacho, el hecho de hacerlo te iba a permitir o me permitió aprender muchísimo. Obviamente con miedo, pero sin miedo. Eventualmente que me fui desarrollando dije, pues no, o sea, si me equivoco, me están enseñando y ellos saben que me están enseñando y la verdad fueron muy pacientes conmigo hasta el último día que yo estuve en ese despacho. De verdad que no tengo pues como esa parte de que
pues sí, aunque me regañaban y de repente como que ahí me gritoneaban un poquito, pero no feo, sino que como de que debes aprender, Alejandro, hazlo bien, ten así, ¿no? Y justamente esta parte yo dije, wow, creo que es una de las cosas más importantes que me llevo. Luego les platico por qué me salí, más por crecimiento que por otra cosa, pero justamente esa es una de las cosas que yo aprendí, ¿no? Equivocarme y hacer las cosas bien, hacer las cosas sin el miedo de decir si me equivoco, si no me equivoco, si hago las cosas mal y todo, ¿no? Entonces, pues así empezó, ¿no? Eventualmente iban avanzando las cosas en la agencia y pues podía conjugar un poquito grabaciones, con juntas con el equipo que me estaba ayudando en la agencia para redes sociales y la escuela y por acá y por acá. Obviamente que una de las cosas más importantes que yo siempre les voy a decir es organizarse bien siempre funciona, ¿no? No lo he hecho siempre, obviamente, ¿no? Ha habido veces que yo prefiero dormir más que sentarme a hacer un to-do list de lo que tengo o no tengo que hacer. Obviamente que eso a todos nos ha pasado. Pero, pues igual, en otro episodio voy a hablar específicamente de la organización que podemos tener como personas si tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Yo siempre he sido alguien quisquilloso, alguien que le gusta hacer las cosas y es por eso que tengo este tipo de proyectos. Recientemente estoy haciendo una marca de un café de especialidad, pues para que todos los que no conozcan tanto de café, conozcan un poco más del café y tomen café a la medida. Café que les guste, café que les gusta, un café con cuerpo, un café, pues como diríamos, intenso, amarguito. Hay un tipo de café para ti. Me gusta un café más como que no tan cargado, un café un poco más suave, un café quizá con algún tipo de leche, quizá un café un poquito más suave. Bueno, hay un café para ti. Esa es la finalidad de esta marca que estamos por lanzar. Muy pronto habrá noticias, pero igual les voy a dejar los links para que nos sigan. Comercial, ya se tragaron un comercial de unos cuantos segundos. Y obviamente que es muy importante que sepamos que siempre que nosotros queremos hacer un proyecto nuevo, dar el primer paso es importante. Y 2, no tengas miedo a equivocarte. Si te equivocas y la cagas, como diríamos vulgarmente, estamos jóvenes. Neta, hoy tengo 23 años. Tengo mucho por vivir. Y si no me queda tanto por vivir, lo voy a hacer plenamente y lo voy a hacer con todo el recurso que pueda, ¿sale? Y creo que es una de las cosas que más me ha llevado a desear hacer cosas extras a las que debo de. Por ejemplo, mis papás, afortunadamente, crecí en una familia que no me pedían trabajar, entonces a pesar de ello yo decidí empezar a trabajar a los 17 años, pero emprender desde los 10. Luego les platico mi historia de emprendedor. Y he hecho de todo, he vendido, he puesto negocios, muchas cosas, y la verdad es que creo que es una de las cosas que por las cuales hago este tipo de cosas, porque tal vez lo vayan a ver 50, 100 personas, tal vez más, esperemos que más, ¿no? Pero justamente el hecho de que yo sepa que con mis videos, con mi historia, con lo que soy yo, pueda inspirar a otras personas a hacer las cosas, eso es lo que más me llevo. Y si es una persona a la que inspiré, perfecto. Si son 100, perfecto. Pero siempre con el objetivo de ayudar a las demás personas, ¿no? Como que eso es lo que me ha motivado a seguir, ¿no? Y muchas veces tenemos la presión de los 20. Yo le llamo la presión de los 20. ¿Por qué? Porque queremos hacer todo. De los 20 a los 30 nos queremos comer el mundo. No sé si alguna vez les ha pasado que justamente estás en esta etapa de los 20 o pasaste por esta etapa de los 20, porque este es un podcast que no tiene edad para el público al que va dirigido, pero justamente te quieres comer el mundo, neta lo quieres hacer todo, quieres emprender, quieres trabajar, quieres ganar dinero, quieres tener una novia, un novio, quieres viajar, quieres conocer lugares, quieres mil cosas, ¿no? Pero justamente el hecho de
hacer las cosas a tu ritmo, el hecho de ir paso a paso, el hecho de hacer las cosas poco a poco es valiosísimo. Tú eres el único responsable de tu camino. Si tú te haces responsable, no importa el tiempo en el que lo hagas, no importa cómo lo hagas, ¿no? Siempre y cuando respetes como ciertos principios y valores que tú tienes, pero siempre y cuando tú seas feliz. Ese es el objetivo, que tú hagas las cosas porque tú seas feliz, porque tú te puedas sentir contenta, contento con lo que estás haciendo. Creo que es una de las cosas que más me ha motivado a hacer las cosas, ¿no? Y te voy a decir un secreto, te lo voy a decir aquí al micro porque hoy el micro no fue el protagonista. No es una carrera. No es una carrera. Realmente el hecho de ser o hacer las cosas como querramos hacerlas no es símbolo de quizá hacerlas, no sé, como otros, ¿no? O al mismo tiempo que otros. Creo que el hecho de que tú hoy estás en este camino es porque tú así lo decidiste, porque poco a poco vas a tener ciertas ventajas, a lo mejor de tu educación, de tu trabajo, de tu familia. Y no es necesario hacerlo al ritmo que nos marca la sociedad. Porque, ¿qué es lo que nos han inculcado en nuestras familias? Primaria, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, un buen trabajo, esposa, hijos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Tomarte un año sabático, irte de viaje, irte de intercambio al extranjero, practicar algún deporte, no estudiar en la universidad. Te enamoras de alguien en la universidad y vale madres. O sea, muchas cosas. Y no es necesario hacerlo como los otros quieren que lo hagamos. Es importante hacerlo como tú quieres, como a ti te gusta vivirlo. Y eso, obviamente, les digo, respetando tu proyecto de vida. Yo, por ejemplo, les voy a compartir así brevemente porque ya me queda muy poco tiempo y estoy por cerrar este episodio. Yo creo en Dios y creo que Dios nos hizo libres. Creo que Dios nos da la capacidad de pensar y elegir qué nos conviene, qué no nos conviene, cómo hacer las cosas. Pero sobre todo el hecho de decir, yo quiero conectar con ese ser que está en el cielo, ¿no? Pero más bien, en mi caso ha sido, yo quiero conectar con un Dios amoroso, un Dios que no sé, con el que yo me siento identificado y que me hizo libre. Y en esa libertad yo decido qué hacer, cómo hacerla, cuándo hacerlo, pero obviamente que hay consecuencias de todo eso. Y pueden ser consecuencias buenas y malas, pero es importante que sepamos y que estemos súper conscientes de que no es una carrera y que le tienes que ganar a todo el mundo. Y que tienes que arrasar y que tienes que darle en la madre a quien tengas que darle en la madre para tú ser el primero. No. Se trata de poder crear las cosas, hacer las cosas bien, pero obviamente a tu ritmo y obviamente sin dañar a las personas. Y si puedes ayudar, mejor. Si no, pues simplemente sin causar más daño del que pudieras hacer. Entonces, este fue el primer episodio. Quiero hablarles de 1000 cosas, se los juro. Emprendimiento, derecho, café, muchas cosas. Pero si estás aquí conmigo, te prometo que vas a reírte un poco, vas a reflexionar y sobre todo te voy a incomodar un poco porque neta que si no estás haciendo lo que amas, lo que te gusta y si no estás viviendo como te gusta vivir, te va a calar, pero te va a ayudar. Así que si llegaste hasta aquí, gracias por compartir este momento, este ratito conmigo. Este podcast es para los que están construyendo su camino mientras trabajan, estudian y dudan, pero no se detienen. Si este episodio te dejó algo, compártelo, sígueme y puedes mandarme un mensaje. Ya saben que aquí en la descripción les dejo todas mis redes sociales. Aquí seguimos hablando de derecho, negocios, marketing y café, sin prisas, pero con intención. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Punto y Aparte.